Gloria al Señor por estas bonitas enseñanzas que estamos compartiendo sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que también quiere ser tu Dios personal. Por eso nos enseña hoy a través de este personaje tan interesante llamado Isaac, que vimos que fue el hijo de la promesa, nacido en la vejez de Abraham y de Sara, y contamos también cómo él fue creciendo de una manera similar, como describía la Escritura, a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él creció en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Ciertamente Isaac vivió en gracia para con Dios y también, como veremos al final de la lección de hoy, en gracia para los hombres que le rodeaban, que por cierto eran de difícil trato, pero él tuvo la paciencia, la humildad, la mansedumbre que suele caracterizar a los personajes de Dios. Las escrituras describen todos los perfiles de las emociones de las personas, desde que son engendradas en el vientre de sus madres hasta la cuna, la infancia, la juventud, el periodo adulto, hasta que mueren y también son enterradas. La sociedad intenta estigmatizar y no nombrar la muerte y la sepultura. Bueno, dicen, irá a algún lugar mejor. Bueno, estará allí donde pueda mirarme, cuando no saben realmente nada del cielo ni del infierno. No han aprendido, viven en una ignorancia supina, viven de espalda a la realidad espiritual. Pero Dios nos la muestra y nos la revela, y quiere que nosotros la sintamos de cara. También la muerte. Cuando una madre nuestra, un familiar nuestro, fallece, se produce un daño que desgarra nuestra alma. Por eso lo natural es llorar, lo natural es hablarlo, tener duelo, no decir, bueno, venga, ya esto pasa y hay que seguir viviendo. Pues claro que hay que seguir viviendo, pero vivir con dolor. Y ese dolor es perpetuo. Nos falta algo importante en nuestra vida. Es verdad que no siempre vamos a tener el dolor de la tragedia reciente, pero sí la herida emocional de alguien que amamos, que se ha apartado por nosotros, pero también el consuelo y la confortación de la fe de que un día estaremos juntos viviendo en Cristo, viviendo con el Señor. Así que falleció Sara y fue enterrada en la cueva de Macpela, una cueva que Abraham adquirió por su justo precio. No teniendo propiedades en la tierra de Canaán, él vivía como extranjero y forastero entre aquellos ciudadanos, y cuando fue a comprarla se la quisieron regalar. Pero Abraham decidió comprarla, no tenerla como un regalo que luego tuviera que dependerle de algún favor o incluso con el tiempo reclamársela. Si la compraba por su justo precio, aquel terreno con la cueva siempre sería de su propiedad. Y allí fueron enterrados otros patriarcas como Jacob, José, incluso también alguna de sus esposas, como en este caso Sara, de quien venimos hablando. Nótese que ahora entonces en el pueblo de Dios ya no hay tres personas, ahora hay dos, y los dos son varones. Abraham, muy viejecito ya, e Isaac. Entonces, de las últimas gestiones que Abraham preparó, fue la boda de su hijo Isaac. Era preciso que Isaac se casara y entonces Abraham habló con el mayordomo principal, el más antiguo también en su casa, llamado Eliezer, un nombre también precioso como siervo o el que sirve a Dios. Y entonces Abraham le solicitó que juramentase con él algo muy importante. Dice, mira, Eliezer, mi hijo precisa de una esposa, pero no podemos casarnos o buscar una esposa entre los cananeos.
Allí entre los cananeos habría muchísimas mujeres, mujeres con talentos, con virtudes, mujeres inteligentes, pero Dios le había enseñado a Abraham, igual que nos enseña a nosotros, que no nos podemos unir en un yugo desigual. Un yugo es esto que tienen aquí los animales. Veis aquí un burrito y veis aquí un buey. Cuando hay un yugo desigual, hay una diferencia de altura y de fuerza, y entonces uno va haciendo daño al otro hasta que termina mortificándole. Por eso el Señor nos enseña a unirnos en un yugo igual. Esto significa e implica que nos tenemos que casar entre creyentes, entre personas que confían en el Señor. Por eso Abraham le dijo, mira, aquí alrededor no hay doncellas creyentes. Ve a la tierra de Harán, donde están mis familiares, y allí puedes buscar una novia para Isaac. Y entonces Eliezer le planteó, bueno, ¿y si la muchacha no quiere venir aquí? ¿Me llevo a Isaac allí? No, no, dijo Abraham. El Dios que me trajo a la tierra un día me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Así fue como partió Eliezer y llegó después de varios días a la tierra de Harán. Allí en la tierra de Harán él no conocía a nadie y se paró junto a un pozo, que los pozos suelen estar en las puertas o cerca de las entradas de las ciudades, y veía mujeres, veía personas que venían a buscar agua al pozo. Y él, no conociendo a nadie, hizo una oración muy interesante a Dios. Dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también dale de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Una oración muy interesante para que se pudiera cumplir hoy, para que Dios añadiera su bendición hoy, y con una prueba específica, identificar a la mujer que voluntariamente le ofreciera agua a sus animales. ¿Qué ocurriría? Narra la escritura algo muy interesante. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Veis que las doncellas llevaban el cántaro para llenarlo de agua y traerlo a las casas para beber, para hacer la comida, para lavarse. Y así dice la escritura que la doncella era de un aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado, Eliezer, se volvió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco del agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo voluntariamente, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y Eliezer estaba maravillado de ella, callando para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, él le preguntó por su parentela, y ella le explicó del linaje que hemos descrito anteriormente, cómo era el pariente de Abraham. Y Eliezer se puso muy contento y se postró sobre su rostro y se inclinó y adoró al Señor y dijo, bendito sea Jehová,
Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino de la casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió y se lo hizo saber a sus familiares. Así es como Eliezer se hospedó en casa de Rebeca con sus camellos, y Eliezer explicó a sus familiares el motivo de su viaje. Ellos se maravillaron mucho de que aún Abraham viviese y cómo Dios lo había prosperado. Pero sobre el tema del casamiento les agradaba la propuesta, pero no querían imponérsela a la doncella. Así que hablaron con Rebeca y le plantearon la situación. ¿Y sabéis qué respuesta dio Rebeca? Sí, iré. Ella sabía que aquel plan no era un plan humano, era un plan divino. Ella sabía que le estaba esperando un hombre que no conocía. Isaac solamente conocía las referencias que le habría dado Eliezer, pero sobre todo sabía que era el plan de Dios para ella y para Isaac, fundar un santo matrimonio, unidos en un yugo igual, y ya no serían más dos, sino a partir del enlace matrimonial serían un solo cuerpo, un solo ser, glorificando al Señor. Sobre el resto de la vida de Isaac, viviendo con su amada esposa Rebeca, en Gerar se narra y se describe sobre los pozos, cómo él hacía pozo, era un hombre de fe, era un hombre que ejecutaba acciones para edificación, incluso a pesar de que a veces los vecinos se los tapaban. Hay veces que una persona intenta siempre sembrar positivamente, pero la sociedad vive machacando y machacándonos, especialmente a los que somos o los que vivimos en mansedumbre, suele incluso abusar de la nobleza de los creyentes. Pero nosotros no podemos responder un mal por otro mal. No podemos responder ante un insulto con otro insulto. Debemos devolver un bien por un mal, una bendición por una maldición. Y esto lo caracterizaba a Isaac y lo ejemplificaba con la ilustración de los pozos. Junto a Abimelech, Isaac fue también probado. ¿Recordáis las pruebas de su padre Abraham? También Isaac fue probado. Igual que cada uno de nosotros es probado en fe para ver cómo respondemos. Dios sabe qué es lo que hay en nuestro interior. Dios lo conoce mejor que nosotros mismos. Pero en las pruebas nosotros sabemos hasta dónde podemos confiar en nuestra fe, hasta dónde dependemos del Señor. Por eso el Señor lo probó casi de la misma manera que al Padre, con hambre en la tierra, con conflicto en Abimelech, y en alguna de estas ocasiones Isaac también falló. Pero en otras acertó, Por ejemplo, no descendió a Egipto porque sabía que a Dios no le iba a agradar y se quedó en Gerar. Aunque había hambruna y sabía que la situación era complicada, allí se quedó esperando en el Señor. Narra la Escritura cómo sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Dios. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. E invocó y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y dijeron sus vecinos: Hemos visto que Jehová está contigo. Por eso le propusieron un pacto de paz para vivir entre ellos pacíficamente. Y así fue como Isaac vivió entre medio de una sociedad tumultuosa, conflictiva, pero vivió como un príncipe de paz. Vivió en mansedumbre, vivió en respeto
a sus vecinos como ejemplo también para nosotros de vivir ante nuestros compañeros, ante nuestros amigos, incluso a veces aquellos que son hostiles. No irritarlos más de la cuenta, sino intentar hablarle de una forma templada, para que la ira que ellos tienen en su interior también puedan derivarse en respeto mutuo y convivir lo mejor posible unos con otros. Ese también es el espíritu del Señor para nosotros hoy en día. Que el Señor os bendiga.